El 8 de agosto de 2016, G Entertainment publicó en sus redes sociales el nuevo MV de su grupo femenino Blackpink. Y nosotros, Creepy Cookies, amantes del K-pop, vimos esto. Entonces, como estábamos acostumbrados a las bandas de otras épocas, nos preguntamos, ¿es nuestra imaginación o estas chicas barra niñas se tocan mucho? Definitivamente estas niñas y chicas se tocan mucho. Y este toqueteo no es inocente, ya que es la clave del éxito de Blackpink. Todo esto es según el guión. Acuérdense que yo solamente soy Lola, la cara visible de Creepy Cookie, porque el resto de la producción existe en otro plano de la realidad. No negamos ni confirmamos esa afirmación. Esto de tocarse no es nuevo, ya que si miras K-pop hace mucho tiempo, seguramente conoces grupos como Girl Generation y FX. En sus coreografías las chicas se tocaban, ya que era muy común en su concepto de girl crush. Ellas siguen el modelo de esa época del K-pop, en donde las idols son las chicas perfectas que deben verse tan lindas y felices como les sea posible. Ellas se tocan a sí mismas, transmitiendo sexualidad con su propio cuerpo, como diciendo, esta soy yo soy linda, por eso me toco, soy una idol, no puede tocarme cualquiera. En cambio, la situación de Blackpink es distinta. Es otro contexto. Lo sexy ya no sirve, te lo censuran, así que ahora la moda es lo cute. Y cuando digo ahora, hablo específicamente del 2016. Las bandas más populares son grupos de chicas tiernas en un mundo sin humanos. Por ejemplo, las que corren y van a colegios donde solo estudian ellas, o donde son muñecas, o donde hay zombies y extraterrestres. Que parece que viven en un mundo de Teletubbies. Si no sabes qué son los Teletubbies, no te preocupes, yo tampoco lo sé. En cambio, el mundo de Blackpink es oscuro y parece totalmente apocalíptico. Si prestas atención, en el videoclip de Boombayah, las chicas de Blackpink están en un colegio que parece destruido. Es todo lo contrario de lo que se está acostumbrado a ver en las girl bands. Para ese entonces ya vimos a todas las bandas con uniformes de colegialas con provocaciones más sutiles. Es decir, que no se tocan para transmitir más cosas cute. En ese mundo del K-pop llega Blackpink y nos dicen Boombayah, tócame. No solo se presentan tocándose, sino que también se tocan entre ellas. En esta parte de la coreografía que se muestra en el videoclip, Jennie posa para que la toquen. Y por si te quedan dudas, te lo repiten en la letra. Ellas saben que quieres tocar a tus idols. Blackpink sabe que el público del K-pop está acostumbrado a las cosas inocentes y cute, donde lo que vende es eso, lo inocente y lo cute. Por eso la idea central del concepto de Blackpink es combinar el concepto sexy que debió de ser censurado en el pasado con lo cute, que es el concepto de moda y el que más vende entre las girl bands. Ellas buscan ser únicas. Por eso, al contrario del concepto cute, Blackpink permite que las toques. No se lo tomen tan literal, no es que ellas quieren y les gusta que las toquen en cualquier momento por sus fanáticos, eso sería un poquito indecente. Blackpink logró transformar el concepto sexy y marcó un antes y un después en las girl bands. Antes, las idols se provocaban con su cuerpo, desde un pedestal como si estuvieran lejos de vos. Eran chicas lindas mostrando qué tan lindo es su cuerpo. Blackpink es más sencillo, no te alardean su cuerpo perfecto, no venden purezas inmaculadas. Ellas son solo chicas que se dejan tocar, que se tocan entre ellas, que tienen contacto entre ellas. Como nosotros en nuestra vida cotidiana, que estamos siempre tocándonos y acercándonos a las personas que nos rodean. Ellas te invitan a que las toques, a que estés cerca de Blackpink, a que seas parte de Blackpink. Teddy Park es el productor principal de G Entertainment y es la mente maestra detrás de Blackpink. Y él escribe y produce todos los temas del grupo y participa en el diseño de los CMV. Él sabe muy bien lo que hace. También sabe lo importante de las primeras impresiones. Hay una frase que dice, nunca juzgues un libro por su tapa, es decir, no te dejes llevar por las primeras impresiones. Esto es muy difícil porque lo gracioso de los prejuicios es que son inevitables, uno siempre se deja llevar por lo que ve. Por ejemplo, en la literatura dicen que el comienzo de tu historia debe atrapar al lector. En la antigua Grecia, los relatos épicos eran recitados frente a un gran público, así que empezaban directamente en la acción, para que queden enganchados desde el principio. Por eso, en Boombayah, antes de que siquiera podamos ver a las chicas,
Ya se escucha la frase de fondo de Blackpink in your area. Desde el principio nos dicen que están con nosotros, a la par nuestra. Y nosotros podemos tocar a Blackpink. Yo soy Lola y esta es la señora Vaca. No olvides suscribirte en el botón rojo de acá abajo y activar la campanita. Tampoco olvides darle manita arriba al video si te gustó y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos la próxima. Chao.